Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente espectacular, rebosante de energía positiva, de esas que contagian, y adornado con incontables sonrisas. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título que engalana este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, sin lugar a dudas, ha acaparado la atención de todos, generando un torbellino de comentarios, un sinfín de especulaciones y, sobre todo, una incontenible ola de curiosidad. Sí, mis queridos amigos, estamos hablando ni más ni menos que de Anne Ercel y Kerem Bürsin, de ese simbólico adiós a la icónica Casa Rosa, que resonó en cada rincón de las redes sociales y de ese nuevo comienzo que se vislumbra en el horizonte para ambos, un futuro lleno de interrogantes y posibilidades. Sé perfectamente que muchos de ustedes, al igual que yo, son fervientes admiradores de esta pareja que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del mundo, cautivados por su innegable talento, esa química palpable que traspasa la pantalla y, por supuesto, por esa historia de amor que ha florecido tanto dentro como fuera de los sets de filmación. Así que les pido que se preparen, porque vamos a desmenuzar a fondo todo lo que sabemos hasta el momento, las posibles razones que se esconden detrás de este cambio trascendental y, lo más importante, lo que esto podría significar para el futuro de sus brillantes carreras y, quién sabe, quizás incluso para el devenir de su relación. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto de rumores y conjeturas, si eres nuevo por aquí, te extiendo una cordial invitación para que te suscribas a mi canal. No te olvides de activar la campanita mágica. De esta manera te asegurarás de no perderte ni uno solo de mis vídeos, donde siempre me esfuerzo por traerles las últimas noticias, los análisis más perspicaces y contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Tu apoyo, mis queridos suscriptores, significa un mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les encante y que les haga pasar un rato agradable. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de cabeza en este tema jugoso y lleno de misterio. Como les comentaba al principio, la noticia de que Hande y Kerem, dos de los nombres más resonantes en el firmamento del espectáculo turco, han decidido mudarse de la famosa Casa Rosa, ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales y en los principales medios de comunicación. Esta casa, que con el tiempo se convirtió en un símbolo inequívoco de su relación, un lugar impregnado de recuerdos imborrables, un santuario donde compartieron momentos únicos y donde, al parecer, se consolidó su amor, ahora parece haber quedado relegada al pasado. Pero, ¿qué significa realmente este adiós cargado de simbolismo? ¿Es acaso una simple decisión logística, motivada por razones prácticas, o hay algo mucho más profundo, un trasfondo oculto que se esconde detrás de toda esta historia? Bueno, como era de esperarse, han surgido una multitud de teorías que han estado circulando como la pólvora en los últimos días, cada una más intrigante que la anterior. Algunos creen, con cierta lógica, que la mudanza se debe simplemente a una necesidad imperiosa de espacio. Recordemos que tanto Hande como Kerem se encuentran en un momento cumbre de sus carreras profesionales, un instante en el que están involucrados en una gran cantidad de proyectos, lo que ha provocado que sus agendas estén cada vez más apretadas y exigentes. En este contexto, es comprensible que hayan necesitado un lugar que se adapte mejor a sus necesidades actuales, un espacio más amplio para trabajar cómodamente, para recibir a sus equipos de producción y, sobre todo, un lugar que les ofrezca mayor privacidad y comodidad en su día a día. Otra teoría, que reviste un carácter un poco más intrigante y que ha generado un gran debate entre los fans, sugiere que esta mudanza podría ser un paso audaz hacia la independencia individual. Después de compartir tanto tiempo juntos, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo cada instante de sus vidas, quizás ambos estén sintiendo la necesidad imperiosa de tener su propio espacio personal, de reconectar con su propia individualidad, de reafirmar su identidad como seres independientes. Un espacio donde puedan reconectar consigo mismos, con sus pasiones más profundas y con sus metas personales, sin las ataduras que implica la vida en pareja. Es importante destacar que esto no necesariamente significa que existan problemas irreparables en su relación, sino más bien que están buscando un equilibrio delicado entre su vida en pareja y su vida individual, un equilibrio que les permita crecer y desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. También hay quienes especulan con cierto fundamento con la posibilidad de que este cambio radical esté directamente relacionado con nuevos proyectos profesionales que se avecinan en el horizonte. Tal vez uno de los dos o incluso ambos estén planeando mudarse a otra ciudad, ya sea dentro de Turquía o incluso a otro país, para trabajar en algún proyecto importante que marcará un antes y un después en sus carreras. En la vertiginosa industria del entretenimiento,
los cambios son una constante y a menudo requieren que los artistas se trasladen geográficamente para estar más cerca de las locaciones de filmación, de los estudios de grabación o de las oficinas de producción, lo que implica un sacrificio personal en aras del crecimiento profesional. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, quizás la más simple y natural de todas, de que simplemente hayan decidido que era hora de un cambio de aires. Después de todo, todos en algún momento de nuestras vidas, sentimos la necesidad de renovarnos, de cambiar de aires, de experimentar cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort y aventurarnos en territorios desconocidos. Quizás la Casa Rosa, a pesar de todos los hermosos recuerdos que albergaba, ya no les ofrecía la misma energía vibrante, la misma inspiración creativa que antes, y sintieron que había llegado el momento de buscar un nuevo hogar, un nuevo comienzo que les permitiera revitalizarse y afrontar el futuro con renovadas fuerzas. Independientemente de la razón que se oculte detrás de esta mudanza que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, lo que sí es absolutamente cierto es que tanto Hande como Kerem se encuentran en un momento crucial de sus respectivas carreras. Hande, con su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma arrollador, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas y cotizadas de Turquía, una estrella en ascenso cuyo brillo parece no tener límites. Sus proyectos son cada vez más ambiciosos, desafiantes y aclamados por la crítica, y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Kerem, por su parte, también está cosechando éxitos importantes, fruto de su arduo trabajo, su dedicación y su pasión por la actuación. Su carisma innegable, su atractivo magnético y su versatilidad como actor le han permitido explorar diferentes géneros y personajes, consolidándose como uno de los galanes más queridos y admirados por el público turco, un actor capaz de cautivar tanto con su talento actoral como con su personalidad arrolladora. Además, Kerem también está incursionando con éxito en el mundo de la producción, demostrando su visión creativa, su pasión por contar historias y su capacidad para liderar equipos de trabajo, lo que augura un futuro prometedor en este nuevo rol. Así que este nuevo comienzo, esta mudanza de la emblemática Casa Rosa, podría ser interpretada como una señal inequívoca de que ambos están listos para asumir nuevos desafíos, para explorar nuevas oportunidades que les permitan expandir sus horizontes profesionales y para seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional. Un nuevo capítulo en sus vidas que promete estar lleno de emociones, de retos y de grandes satisfacciones. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar del futuro para Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que el futuro es incierto, impredecible y está lleno de sorpresas, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos poseen un talento enorme, una capacidad de trabajo impresionante y una determinación inquebrantable. Estoy convencida de que seguirán sorprendiéndonos con sus actuaciones memorables, con sus proyectos innovadores y con su creatividad desbordante. En cuanto a su relación sentimental, solo ellos saben lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas. Pero lo que sí podemos observar desde fuera es que siguen apoyándose mutuamente, celebrando sus éxitos, mostrándose cariño en público y compartiendo momentos especiales juntos, lo que sugiere que, al menos por ahora, su relación sigue siendo sólida y estable. Ya sea que sigan juntos para siempre o que tomen caminos separados en el futuro, lo más importante es que ambos sean felices, que puedan seguir persiguiendo sus sueños con pasión y que puedan encontrar la plenitud en sus vidas. Y hablando de sueños, me encantaría saber cuáles son sus sueños para Hande y Kerem. ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos hacer juntos o por separado? ¿Qué tipo de personajes les gustaría verlos interpretar en el futuro? ¿Qué les depara el destino a estas dos estrellas del firmamento turco? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan sobre este tema que ha generado tanta controversia. En resumen, el adiós a la Casa Rosa marca un nuevo capítulo en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades inigualables. Un capítulo donde ambos tendrán la oportunidad de reinventarse, de crecer, de madurar. Y de seguir persiguiendo sus sueños con la misma pasión y determinación que los ha caracterizado desde el principio. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo, entretenido y que les haya permitido conocer un poco más sobre la vida y la carrera de estas dos estrellas del espectáculo turco. Recuerden que mi intención es siempre traerles información precisa, veraz y entretenida, y sobre todo, compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento, un mundo que me fascina y que me inspira cada día. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo valioso y su atención.
Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan pasado un rato agradable en mi compañía. Ahora, antes de despedirme, me encantaría invitarlos a que me dejen un comentario aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre la mudanza de Ande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir con nosotros? No se corten y déjenme su comentario. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos en las redes sociales. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No esperen más. Activen la campanita mágica para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que sigamos conectados, compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo incondicional. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.